El título para hoy es ¿cómo está el templo? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está tu templo? Pregúntale a tu hermano que está al lado. ¿Cómo está? ¿Ya? Se sonríen nomás, no dan respuestas, ¿verdad? No sé por qué. A ver, vamos a ver. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En los últimos pasajes que hemos estado estudiando, hemos visto varios acontecimientos que tuvieron lugar en el transcurso de ese caminar hasta llegar a Jerusalén. Y ahora es que Jesús ya llegó a Jerusalén, ya está en Jerusalén. Y en cada uno de los pasajes que hemos estado viendo, hemos considerado diferentes aspectos en cuanto a cómo se iba a instituir o constituir el reino y cuáles eran los principios que iban a regir ese reino del cual Jesús había estado anunciando. Recuerdan, hemos hablado en bastantes pasajes sobre esto y cómo Jesús hacía énfasis en el reino de él. Para el hombre, el reino constituía en un reino meramente terrenal. Pensaban que él se iba a proclamar rey a sí mismo, pero terrenalmente. Y Jesús comenzó a hacerles ver que ese no era el tipo de reinado. Y ahora, con tanta explicación, con tanta instrucción, ahora ya llegan a Jerusalén. Y todo lo que nos relata Marcos, desde que empieza hasta aquí, vamos a ver que siempre todo lo que hemos visto no tuvo lugar en Jerusalén, sino tuvo lugar alrededor de Jerusalén. Pero ahora ya llega. Evidentemente, por alguna razón que nosotros desconocemos, Marcos evita mencionar otros viajes que Jesús había hecho a Jerusalén previamente. No sabemos realmente cuál es la razón por la que Marcos obvia esos viajes que hizo durante su ministerio público de Jesús. No tenemos una razón, no lo dice la Biblia por qué Marcos no lo mencionó, cosa que otros evangelios sí lo mencionan. Entonces, por ejemplo, Juan menciona mucho aquellos viajes que hacía y luego regresaba y salía y luego no, pero Marcos no sabemos. Tal vez sea que Marcos tenía como propósito resaltar este único viaje final donde iba a completar la obra por la cual Jesús había venido a este mundo. Y al querer exaltar esa obra, tal vez por eso obvió todos los demás viajes. ¿Para qué? Para que todo se centrara, para que cuando viniera a este viaje, a este último viaje hacia Jerusalén, estuviera en la cúspide de todo lo que él quería expresar. Tal vez sea ese el motivo. No lo tenemos con certeza, pero cuando nosotros hemos venido estudiando los diferentes milagros, las cosas que Jesús hacía, todo el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea. ¿Recordamos eso? Hizo muchas cosas ahí. O alrededor de Galilea. Todo estaba circundante en esa área. No menciona nada
no menciona nada que tendría que ver con Jerusalén. Pero ahora es diferente. Ahora ya Jesús llegó al mismo centro del judaísmo, donde se encontraba el templo. Y ahora no solamente el templo, sino se encontraban las máximas autoridades religiosas ahí. Había venido prácticamente, si nosotros recordamos cómo eran los fariseos, cuál era el trato de los fariseos con Jesús, era muy hostil. No lo querían. Incluso lo iban a ver a dónde estaba. ¿Para qué? Para poder encararlo, para poder desafiarlo, para pretendiendo hacerle quedar mal a Jesús. Pero nunca lo lograron, evidentemente. Pero ahora, como dicen en términos populares, se había metido a la boca del lobo. Estaba ahora en mismo Jerusalén, donde las máximas autoridades religiosas gobernaban, donde estaba el templo. Por lo tanto, ahora esta era una visita oficial del Mesías a esa capital de su reino. Porque definitivamente sabemos que ahí va a ser establecido su reino, más adelante, no ahora. Pero llega ahora con una visita de esta naturaleza. Y cuando nosotros hemos visto todos los acontecimientos que Marcos nos ha narrado, podemos examinar diferentes aspectos. Cada uno de esos acontecimientos examinábamos aspectos de la religión judía, y lo único que podíamos constatar a la luz de la palabra y a la luz de lo que Jesús enseñaba era que la religión judía no estaba dando los frutos que Dios esperaba. Siempre era así. Siempre, en todas las veces que hemos visto, que hemos estudiado. Y si me pongo a recontar, pues sí, nos vamos a desviar un poco del tema, pero lo hemos visto. Y esto, lógicamente, siempre Dios espera lo mejor de nosotros. Pero nosotros no siempre correspondemos a ese anhelo del corazón de Dios. El deseo de Dios es que todas las personas sean salvas, ¿o no? Es el anhelo del Señor. Pero no todas las personas son salvas. Y eso no tiene la culpa Dios. Dios tiene el anhelo. Eso tiene la culpa el ser humano. E igual, el anhelo del corazón de Dios era que estos judíos pudieran abrir esos ojos espirituales a fin de poder entender quién era Él. Y al ver que no había esos frutos, ¿saben qué? Con lágrimas, con dolor, pero sabemos que Él tuvo que emitir un juicio contra esta ciudad. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque simplemente le habían dado la espalda. Cuando Jesús hace su ingreso de esta manera que acabamos de leerlo, lógicamente que a las autoridades religiosas de esos tiempos pues no les agradó nada. ¿Por qué no les agradó? Porque conocían de la popularidad de Jesús, conocían de los milagros de Jesús, conocían cómo arrasaba con multitudes que iban tras Jesús, aunque Jesús sabía que no eran sinceras esas multitudes. Eran como los políticos que cambian de bando de un lado. Hoy día están del PAN y mañana no les conviene, cambian al PRI y después al PRD, después se regresan al PRI nuevamente, ¿no? Pero sí, lo mismo. Cambian de opinión. Y así es la gente, así son las personas. Somos muy cambiantes. El único que no cambia de opinión es Dios. Entonces, a Jesús no le impresionaba las multitudes que le rodeaban en algunas oportunidades. Pero a las autoridades judías sí les impresionaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbradas al halago popular. Ellos estaban acostumbrados que todos lo reconozcan como la máxima autoridad. Así como el día de hoy. Hay algunos que se desviven y hacen todo lo posible para que sean reconocidos por los hombres. Pero Jesús lo único que quería era agradar a su Padre. Y ese también debe ser el ejemplo para nosotros. ¿Qué interesa si todos los demás dicen X? Lo importante es que dice nuestro Padre Celestial sobre nuestras vidas. Porque no estamos aquí para recibir el halago de las personas del mundo. Estamos aquí para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y el ser luz en medio de las tinieblas costará. El ser luz en medio de las tinieblas tendrá un precio que pagar. El ser luz en medio de las tinieblas hará que las tinieblas nos quieran envolver. Pero ahí nosotros tenemos que permanecer firmes y fieles, entendiendo que muchas veces esas tinieblas, ya sabemos, gobernadas por Él, agarra y comienza y te tira los dardos de dudas, de interrogantes, de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así?
Y si tú lo coges esas preguntas y esas dudas comienzan a enturbiar tu corazón, llegará un momento y dirás, no, yo creo que no, que también esto es falso. No, yo creo que me perdí mi tiempo. Y entrará poco a poco el desánimo. Por eso hay que tener bastante cuidado, que lo único que te interese a ti sea agradar a nuestro Padre Celestial. Porque van a venir. Ojo, no te van a poder, ¿por qué? Porque recuerda que dice Colosenses, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y el diablo no puede venir donde Dios te tiene a ti, porque estás en su territorio de Él, salvo que Dios lo permita. Pero lo que sí puede hacer a la distancia, ¿qué es? Tirarte, ¿qué? Dardos. Y esos dardos son en forma de pensamientos. Y muchas veces, oye, pero ¿por qué estoy pensando esto? Normalmente, no. Ah, bueno, son los dardos. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Entonces decíamos que a las autoridades religiosas de los judíos, pues no les hizo ninguna gracia, no les hizo ningún chiste. El líder prácticamente, no porque lo quiso, sino porque las multitudes buscaban ¿qué cosa? Su milagro, buscaban lo espectacular, buscaban ver nuevamente el poder de ese profeta, de ese Mesías. Y entonces pues los otros estaban como que temblando, no está bien. Porque ellos estuvieron viendo peligrar esa posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta. Cuando ya llega a la cúspide, nadie quiere que se lo quite. Es la naturaleza humana. No, yo estoy aquí y si vienes, yo tengo que pasar por encima tuyo para seguir yo manteniendo mi postura, mi posición de liderazgo. Pero no solamente eso. También sabemos que no solamente era la posición de liderazgo, sino que también había grandes beneficios económicos y políticos, porque tenían mucha influencia en la parte política. De hecho, los romanos, recuerden hermanos, ellos no hacían nada sin consultar al Sanedrín. ¿Por qué? Porque de ellos dependía la influencia de todos los judíos. Y si el Sanedrín aceptaba, ¿qué cosa pasaba? Allá aplicaban. Si no se querían que el pueblo se levante. ¿Recuerdan ustedes eso? Eso está escrito. Entonces, ellos tenían influencia política, pero también económica. Y esa fue una de las razones por que mataron a Jesús. Usted sabe que cuando Jesús vino y les echó a perder el negociazo que tenían, ¿verdad? De ventas ahí en el templo, pues Caifás se enojó porque a él le llegaba su mordida. Dios mandó que hagan sacrificio, que presenten un sacrificio, ¿sí o no? Sí, claro que sí, pero no haciendo negocios. Cuando ya haces negocio, a Dios no le interesa, no quiere eso. Por eso que tienes que tener bien claras las cosas. Cualquier cosa que se está negociando, que se está mercadeando, a eso a Dios ni le agrada. Ya no. Pero tiene trasfondo, sí, tiene trasfondo. Que Dios en un principio te dijo, sí, pero no para que negocies, sino para la gloria de su nombre. Ahí está, bien claro. Entonces, como ellos disfrutaban de una posición social y económica muy elevada, ellos cuando viene Jesús, entonces, que se pusieron como gato boca arriba, dice mi esposa. ¿Cómo? No, si me van a quitar, o sea, ¿qué cosa? Lo que llena mis bolsillos. Van a quitarme mi posición, mi estatus, porque ahora la gente se va con él. Mira, y ese milagro si no cobra. Y en cambio nosotros acá, siembra primero para que recibas tu milagro. Y a veces ni ocurre. Y Jesús no cobra. Entonces toda la popularidad, toda la gente estaba con él. Entonces, no puede ser. ¿Qué pasó? Levantaron una oposición muy sólida, muy fuerte. Pero todo eso estaba dentro del programa divino de Dios. Y eso es lo que estoy mencionando, todo es lo que estoy haciendo este recuento, fue lo que de alguna manera originó que Cristo fuera crucificado. Por todo lo que estoy mencionando ahora. O sea, esas son las razones. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta entrada triunfal en Jerusalén? Porque así se titula en la Biblia. Una de las cosas, hermanos, que más sorprende cuando leemos este pasaje son aquellas medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en esa entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que Jesús hubiera estado rodeado anteriormente de muchas multitudes, porque siempre estaba rodeado de multitudes, y eso lo hemos visto. ¿Recuerdan cuando dio de comer? ¿A cuántos dio? 5,000. ¿Y luego a cuántos?
Ya se olvidaron. Ah, bueno, se los dejo de tarea. Porque fueron 2 ocasiones. Hermanos, entonces pues no, pues que si te dan de comer gratis, ahí estoy. O sea, Jesús no se movía por la influencia o el emocionalismo de las multitudes. Quiero que sepa, lo que dice la mayoría no siempre tiene la razón. O sea, en el ámbito popular sí, en el ámbito político sí, pero en las cosas de Dios no siempre es así. Si no, recordemos cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Y qué decía todo el pueblo? ¿Qué decía? Mejor regresémonos a Egipto. ¿Y quién decía? Todos. El único que decía, no, hay que seguirle adelante. ¿Quién era? Moisés, solito. Moisés solo. Pero él tenía la seguridad de que Dios le había mandado, de que Dios le había hablado, de que Dios le estaba dirigiendo. ¿Qué interesa si todos dicen lo contrario? Lo importante es que Dios te dirija, porque ahí estarás bien. O sea, siempre debemos tener cuidado algo, que sea Dios quien nos esté hablando al oído. De diferentes maneras, lógicamente, no siempre es voz audible, pero que sea Dios quien nos dirija. Ahora, Jesús quería hacer solamente la voluntad de su Padre, y eso lo hemos visto varias veces, reiteradas veces. Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre, y hasta el final, cuando iba a morir, recuerden, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, o sea, este sufrimiento que está a punto de venir. Y luego añade, pero no se haga mi voluntad, sino, claro, la de Él, la de su Padre. Entonces, si ustedes recordarán, Jesús anteriormente siempre intentaba él evitar la publicidad. Incluso aquellas personas que eran sanadas con diferentes tipos de milagros, les aconsejaba que guardasen silencio sobre lo que el milagro o la sanidad que habían recibido. No digas nada. Y siempre se retiraba ahí a su casa con sus discípulos para orar, para tener una instrucción privada con ellos. O sea, no le gustaba el marketing publicitario. No, mira, te va a entrevistar la licenciada ahí al mediodía, ahí en Multimedios. No quiero. ¿Se dan cuenta? Ese es el carácter de Jesús, no le gustaba la publicidad. No, o el arquitecto en la noche te va el domingo y te quiere entrevistar. No, yo no soy de esas cosas. Pero dígale a uno de estos artistas de la farándula Cristina, ¡wow! Rápido se desviven por tener un espacio de programa. ¿O a poco no? Claro. A Jesús no le interesaba. ¿Por qué? Porque era Dios, Él era rey, no necesitaba la fama de nadie. Él es el dueño de todas las cosas, aunque el resto no lo entendiera. Pero ahora fíjense, siempre Él evitaba la publicidad, pero ahora es diferente, ¿lo ven? Es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, la explicación más lógica sería que si una manifestación como la que ahora acabamos de leer hubiera tenido lugar antes, de alguna manera hubiera adelantado el camino ¿qué? A la cruz. Por eso que Jesús no quería, a fin de poder tener todo el tiempo, de poder capacitar a sus discípulos. Porque si hubiera sido antes, no hubiera tenido el tiempo suficiente para formar esos apóstoles, esos hombres de carácter que estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio de Jesucristo. Porque todavía Dios conoce el corazón, Dios conoce la madurez, la inmadurez de cada uno de nosotros. Por eso que muchas veces, aún conociendo tu inmadurez, no te permite ciertas cosas que le permite a otros que tienen más madurez. Y conforme vas avanzando, Dios va permitiendo más cosas para seguir madurando. A alguien que ya tiene una fe sólida de un buen tiempo, ojo, no estoy hablando de cantidad de años, porque la cantidad de años no te da la madurez. Hay gente que tiene 40 años y sigue inmaduro, más inmaduro que aquel que tiene medio año. ¿O no es cierto? Sí. ¿Por qué? Pues porque a veces no se dejan amoldar por el Señor, no se dejan ahí gobernar su vida por el Señor. No, que no sé qué. Pues no. Y puede tener muchos años. O sea, la madurez da el sentido de dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y sea el que nos dirija. Y entonces, mientras más tiempo estamos en ese sometimiento con Dios, es que comenzará a brotar ¿qué cosa? La madurez. Entonces Jesús no sabía que en poco tiempo no podían madurar sus discípulos. Por eso que Él no quiso hacerse esa publicidad, si no hubiera adelantado todo el programa. Ahora, pero también vemos otra cosa. ¿Qué cosa?
la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque al extender este tiempo a 3 años, a no presentarse antes como lo está haciendo ahora, su misericordia lo estaba extendiendo de tal manera que quería prolongar las oportunidades para que este pueblo se arrepintiera y no trajera el juicio. Pero aún con todas las oportunidades que Dios les dio, finalmente sabemos que ellos rechazaron al Señor y el juicio tuvo que venir. Y eso lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Muchas veces somos cabezones. Muchas veces somos tan sensuales que nos dejamos atrapar por nuestra sensualidad, por nuestros deseos, y el Señor, oportunidad. Y sigue alargando su misericordia, otra oportunidad. Y sigue alargando. Pero llega un momento y dice, no, hasta aquí. Ahora sí te va el juicio. Ahora agárrate, si puedes. No que te quieres muy machito, muy machín y te quieres rebelar conmigo. Ahí te va el juicio. A ver, ¿cómo le haces? Pero no es a la primera muchas veces. Generalmente es que prolongado su misericordia. Pero a otros sí. Ahora, Dios no a todos les prolonga igual su misericordia. ¿Por qué? Él lo sabe, no lo sé. Él tiene la respuesta. Con algunos le da una oportunidad, a otros le da 2, a otros 3, a otros 10. Pero para todos no es igual. Pero la misericordia de Dios siempre está presente. Siempre. Y eso es lo que vemos aquí. Prolongó su misericordia sobre el pueblo judío. Por eso que no se adelantó para poder entrar ahí, así como lo vemos en este pasaje que hemos leído el día de hoy. Ahora, es importante que ahora Jesús se presentara públicamente. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías prometido y como tal Él tenía que manifestarse a las multitudes que de alguna manera lo estaban esperando, porque ellos entendían, según la profecía, porque ellos estudiaban la Torá, estudiaban las Escrituras y sabían que había una profecía que el Mesías tenía que venir. Lo estaban esperando. Entonces, y sabían que donde tendría que venir era ¿a dónde? A Jerusalén. Ellos conocían perfectamente, e incluso recordemos lo que leíamos y estudiamos el domingo anterior sobre el ciego Bartimeo. Él, fíjense, siendo un ciego, había reconocido que Jesús era el legítimo hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes? Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo había entendido. Él sabía, a pesar de ser ciego, él conocía las Escrituras, porque él sabía que en Jesús él se cumplía todas las promesas que se había dado Dios al heredero de David, y en él se cumplía todo. Entonces estamos viendo un poco de cómo se suscitan estas cosas. Estamos viendo un poco de contexto a fin de poder comprender lo que Jesús va a llevar a cabo más adelante. Sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús como el rey esperado, sabemos finalmente que Él acabó en una cruz de forma muy vergonzosa. ¿Por qué sucede estas cosas? Si es el rey, que el Mesías prometido, ¿cómo nosotros humanamente, porque a veces tenemos que ver eso, humanamente, cómo podemos relacionar en la cruz con el trono? ¿Cómo podemos nosotros relacionar estos sufrimientos de el Hijo de Dios crucificado con el gran Rey de Gloria? ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, algunos han pensado que la cruz de repente fue un obstáculo imprevisto en la carrera hacia el trono. Déjenme decirles que a Dios nada le agarra por sorpresa. Él lo tiene todo completamente definido, el plan, cómo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque algunos creen que la cruz cortó de alguna manera las aspiraciones mesiánicas, pero eso es ser demasiado corto en cuanto al entendimiento de la palabra. Para los que piensan así, entonces la resurrección de alguna manera fue una invención de sus discípulos. Es por eso que han visto unas películas que creen que Jesús no resucitó. Entonces ellos piensan que fue una invención. ¿Para qué? Para que no se querían conformar con ese trágico final y inventaron eso. Pero si vamos allá a Israel y visitamos la tumba de Jesús, esa tumba está vacía, porque Él resucitó. Porque no hay evidencia más de una muerte. Todos los demás están muertos. Todos los demás líderes están muertos. Los líderes de Confucio están muertos. Mahoma está muerto. Todos. El único líder que vive para siempre es Cristo Jesús y está a la diestra de Dios. Eso es importante. Otros que también estudian
pero que también tienen un pensamiento diferente. Ellos creen que la cruz es como un entreacto divinamente previsto. ¿Para qué? Para que permita de alguna manera a sus siervos poder prepararse mejor a ese reino venidero que pronto va a venir. Pero ¿saben qué? Realmente esto no es así. ¿Por qué? Porque Jesús es muy contundente, Jesús es muy claro. Ya lo hemos estado viendo que Jesús dijo que Él era necesario padecer por muchos y ser crucificado. ¿No decía Jesús mismo? Entonces Él ya lo sabía lo que iba a pasar. Pero aún así, fíjese, aún hay personas que todavía piensan de que esta cruz era un obstáculo. Para Jesús la cruz no es un obstáculo, sino que la cruz es el fundamento sobre el cual iba a establecer su reino y del cual usted y yo somos parte. Gracias a esa cruz. La cruz estaba ya definida desde antes de la fundación del mundo. Ese era el final sobre la tierra del ministerio del Hijo de Dios. Y es basándonos en esa cruz en la cual usted y yo podemos tener perdón de nuestros pecados. Si no hubiera cruz, ¿qué de nuestros pecados? Es imposible. Pero gracias a esa cruz, gracias a ese plan perfecto, hermanos, de Dios, es que ahora podemos decir: gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy hijo tuyo. Gracias porque ahora soy salvo. Porque tengo la seguridad de tu salvación. Por otro lado, si usted ha sido observador y atento en cuanto a la lectura de los evangelios, hay un hecho que de repente no ha pasado inadvertido para algunos de ustedes. Jesús preparó 2 entradas diferentes en Jerusalén. Sí, 2. Una es esta que acabamos de leer y la otra viene luego. ¿Cómo se puede decir? Esta que estamos ahorita viendo, que estamos estudiando, es la primera. Y la segunda va a ser una semana después de esta, justo antes de ser arrestado. Ahí apenas entra y luego es arrestado. Y lo vamos a ver luego. O sea, 2 entradas a Jerusalén. Ahora, fíjense, es curioso que en ambas ocasiones el Señor hizo preparativos de antemano. ¿Por qué lo hizo? Porque a Él no le agarran por sorpresa las cosas. En este caso hemos leído que Él envió ¿a cuántos discípulos? A 2, muy bien. Envió a 2 de sus discípulos. También en ambas ocasiones, fíjense, eso ocurrió en ambas ocasiones. También en ambas ocasiones tomó prestadas ciertas cosas. En el primer caso, como en este que estamos leyendo, tomó prestado ¿qué? Un pollino. Y en el segundo caso tomó prestado un aposento alto. Así que para aquellos que dicen que Jesús fue millonario y todo eso, que todo lo que tenía era de mucho valor y tanta cosa, pues qué equivocados. Si tuviera tenido, pues no hubiera prestado un pollino, hubiera comprado. No hubiera prestado un aposento alto donde iba a pasar la Pascua, la última de su vida acá. Tomó prestado. Y aún la tumba donde fue enterrado fue prestado. ¿O no es cierto? ¿Se da cuenta? O sea, Jesús dio muestras de esa humildad. Dios muestra de humildad, ¿por qué? Porque Él teniendo todo, sin embargo, Él se despojó de todo. Siendo dueño de todas las cosas, sin embargo, a pesar de eso, Él no dijo: yo soy esto, yo aquello y yo a lo otro. Pero pudo haberlo hecho, porque Él tenía la razón, porque Él es el dueño absoluto de las cosas, de todo lo que existe, ¿sí o no? Si Él quiso, pudo decir: a ver, todo el oro del mundo se reúne aquí en esta montaña. Pues pudo haber hecho, solamente dar la voz, dar la orden y ya. Y todo el oro del mundo estuviera ahí y a su disposición. Todo el petróleo, pues a mí, donde estén, todos se reúnen acá en el arroyo. Que es chico ese arroyo. Pero ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Claro, porque es Dios. Pero no demostró nada de eso. Mientras que en esta primera entrada vemos que Dios, hablado Jesús se expone públicamente. En la segunda entrada se asegura de que todo fuera un poco más privado, en el máximo secreto. Ya lo vamos a ver luego, pero estamos haciendo un paralelo entre la primera y la segunda entrada que tiene a Jerusalén. Otro detalle importante es que en ambas ocasiones
el Señor se presenta como el cumplimiento de las Escrituras. Su entrada triunfal con exactitud fue pronunciado por el profeta Zacarías. Acompáñenme por favor a Zacarías 9:9 y veamos cómo se cumple esta entrada al pie de la letra. Eso es para darnos cuenta de que Dios, hermanos, siempre es cumplidor de su palabra, de sus promesas, de las profecías. Cuando Dios dice algo, es porque así será. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre ¿qué? Pues, ¿será casualidad? Fíjense, ¿en qué entró? ¿En qué acaba de entrar ahorita? Según la lectura que acabamos de hacer. Pues es un asno, ¿no? Es un hijo de un asno grande. Sobre un pollino dice, hijo de asno, ahí está. Mientras que su entrada secreta, la segunda entrada, sirvió para cumplir la Pascua. Fíjense, aquí, ¿cómo es? Esta entrada que acabamos de leer se cumple aquí, lo de Zacarías 9:9. Es decir, con eso no queda dudas, definitivamente, o no debería quedar dudas de quién es Dios, de quién es Jesús. Todos los detalles sacamos que estamos viendo aquí, ¿sabe qué? Nos tienen que llevar a enseñarnos a pensar en ese establecimiento del reino en dos sentidos diferentes. En la primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, ¿verdad? Todas las hurras de toda la gente que estaba rodeando, entonces la gente se tornó de la algarabía, de las porras que le echaban, se tornó ¿qué? En un odio. Y eso pasó en una semana. ¿Sí? Los mismos que lo aclamaban como rey, Hosana, Hosana, una semana después gritaban ante Pilato, crucificadle, crucificadle. Pero esa es la efervescencia popular que cambia de opinión según su propia conveniencia, entre comillas. ¿Por qué? Así es el hombre. Por lo tanto, no confíes en el hombre, confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. A veces quieres tomar decisiones importantes y en lugar de ir hacia Dios, las personas son las que te dan una opinión. La mejor opinión te la puede dar Dios siempre. ¿Por qué? Porque el hombre que ahora es tu amigo, mañana tal vez se torne en tu enemigo. Porque así es por naturaleza el hombre, es cambiante. De una semana para otra cambiaron. Y justamente el rey, habló de Jesús, y su reino fueron rechazados públicamente. Cuando se crucificale, crucificale, ¿qué estaban diciendo? ¿Lo estaban rechazando, sí o no? Pues sí. Y en este sentido público, el reino, hermanos, no será establecido hasta la segunda venida. Recién será establecido. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron. ¿Y lo rechazaron cómo? Públicamente. Ahora, recuerden con lo que dice Apocalipsis 19, que cómo va a ser establecido el reino. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es allí donde va a establecer el reino que los judíos rechazaron en ese momento. Si no lo hubieran rechazado, se hubiera establecido el reino. Pero lo rechazaron. Entonces se pospuso, y hay un intervalo. En cuanto ellos rechazan, el Señor abre la oportunidad para que usted y yo seamos salvos como gentiles. El trato con el pueblo judío hizo una pausa, y comienza el trato con los gentiles, del cual somos parte usted y yo.
¿Dios sabía eso? Claro que lo sabía. Pero los judíos no podrán decir a Dios, tú me fallaste, porque les dio la oportunidad para que ellos decidieran. Y ellos, ¿qué cosa lo hicieron? Lo rechazaron. Crucificarle, crucificarle. Ahora, no nos alegramos porque ellos lo rechazaron. Nos alegramos porque Dios no se le va ni una. Y Él tenía un plan para usted y para mí. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso? Ahora, pero no solamente fueron los judíos quienes rechazaron a Jesús. Jesús también mostró su desaprobación por los judíos, por esa nación. ¿Por qué? Porque no habían dado los frutos que Dios esperaba de ellos. Así que tengamos que tener cuidado nosotros. Tenemos que ver. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el cual va a venir a inspeccionar si estás dando los frutos que Él espera que tú des, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y por ahí nos vamos. ¿Cómo vas con tu gozo? ¿Cómo vas con tu paz? ¿Y qué de tu paciencia? No pachorra, paciencia con tu prójimo. Porque uno cree que más despacito hacen las cosas. Paciencia, no, eso no es pachorra, ¿no? Son cosas diferentes. Paciencia. ¿Soportas a tu prójimo? ¿Soportas a tu enemigo? ¿Soportas al que te hace mal? ¿Eres benigno? ¿Lo bendices al que te maldice, al que te pone cara de fuchi, al que te insulta? ¿Lo bendices? No, no, y también a ti. No, no, ¿dónde está? Pues los frutos. La mansedumbre. ¿Y qué? No, no, yo no me someto a ti. Pero la Biblia dice que el varón es cabeza. No, no, pero si tú... Y pone condiciones. Pues no, cuidado, hermana. Pero también el hombre, porque dice que tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, tienes que estar dispuesto a dar tu vida. ¡Hey! Que no sé qué. No, 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 cálmate. Bájale un tantito. Tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, es para ambas partes, ¿se dan cuenta? Pues todo eso tiene que... Hay frutos. Este fracaso que ocurrió con el pueblo judío, hermanos, lo que muestra, ¿saben qué? O lo que evidencia es esa incapacidad del ser humano para poder cumplir las leyes de Dios. Es lo que demuestra. Por esta razón, hermanos, la segunda entrada con motivo de la celebración de la Pascua reviste una especial importancia. Por eso estoy mencionando las dos y voy un poquito en paralelo. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión, en un momento de la cena, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Ahí en Marcos 14:24 es lo que dice. Tal vez nosotros, hermanos, cuando dice nuevo pacto, tal vez no entendamos muy bien ¿cuál es ese nuevo pacto? ¿O a qué nuevo pacto se refería Jesús? ¿Cuáles eran las condiciones? Pero ¿saben qué? Déjeme decirle una cosa. Los judíos sabían perfectamente que se trataba de aquel pacto profetizado por el profeta Jeremías. Sí, vamos a Jeremías. Acompáñame a Jeremías 31:33. O sea, ellos entendían. 31:33 al 34 de Jeremías dice: pero este es el pacto, ahí está, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuáles? De estos días que estaban viviendo. Después de aquellos días. Por eso cuando Jesús está en la cena dice: este es mi sangre del nuevo pacto. Se está refiriendo a esto. Ahí se está cumpliendo esto. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí encontramos este nuevo pacto. Incluye ¿qué cosa? El perdón de pecados, pero también incluye que el Señor escribiría su ley en el corazón de ellos. Ahora, si usted recuerda, estos son dos requisitos fundamentales para el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los hombres. Ahí están, ahí se cumple. Por lo tanto, podemos concluir que ante el fracaso
del pueblo de Dios en aceptar a su rey y cumplir sus leyes, Él estableció su reino secretamente en el interior del corazón de todos los hombres que realmente se arrepienten, que ponen su fe en Él. Y para ellos fue necesario este nuevo pacto fuera ratificado. ¿Y cómo se ratifica un nuevo pacto? Mediante sus sufrimientos, mediante la sangre, mediante la muerte de Cristo Jesús. Y eso es lo que hay ahora. No hay un reino que todo el mundo lo vea, sino el reino de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque eso también dice la Biblia. Desde ese momento y hasta la segunda venida, el reino ha de existir solamente en forma espiritual en los corazones de los hombres y no de una manera pública. ¿Por qué? Por lo que le rechazaron. Dios hizo eso, pero Dios lo tenía planificado desde luego. O sea, no le agarra a Dios por sorpresa. No le agarra por sorpresa a Jesús que lo rechazaran. Porque ya Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Ahora, ¿qué estaba entendiendo esta multitud? No sé ustedes, hermanos, pero qué interesante o qué sorprensivo. Resulta sorprendente cómo esta multitud puede cambiar de parecer drásticamente de opinión con respecto a Jesús. Primero, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, pero luego pasa una semana y ahora lo rechazan. Todo esto nos tiene que llevar a preguntarnos por qué estaban aclamándole como rey en esta ocasión que nosotros acabamos de leer. ¿Cuál era el motivo? Tal vez la razón más probable es que como ellos entendían que venía un Mesías en sentido político a poder gobernar, entonces, wow, este es el que nos va a salvar, y todo el mundo lo aclamaba, le daba palmas, pensando que iba y destronaba a todos los romanos, los sacaba, les echaba a patadas y él se ponía como rey. Entonces dijo, wow, a ese sí queremos. Entonces se subieron al coche de la comodidad. Igual pasa ahora, ¿sí o no? Sí, es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que se iba a levantar contra el poder político y militar de los romanos. Porque lo tenían subyugados. Y entonces, no, estamos cansados de todo esto. Lo que no entendían que lo que iba a venir a establecer era un reino, pero ¿qué? En el corazón de cada uno. Es como que ellos querían a Jesús, pero ¿por qué? Por el interés. Es como que ellos dicen, sí, yo quiero ser cristiano, pero por el interés de que tal vez les sane, que tal vez les arregle el problema en la familia, de que tal vez les arregle las finanzas, de que tantas cosas, pero no porque realmente aman a Dios, porque Él es Dios. Pero el principio fundamental de nosotros es que tenemos que amarle, que tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, tenemos que glorificarle y tenemos que decirle, tú eres el Señor de mi vida porque tú eres Dios. No hay otra, o hay otra razón más grande que esa. Pues ese es lo máximo. Y luego dice, por eso dice la Biblia, más primeramente buscad el reino de Dios para que te sane. ¿No dice eso, verdad? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿qué? Entonces eso no tiene que ser lo principal. Pero muchos cambian y quieren primero la añadidura, en lugar de querer lo más grande, que es el reino de Dios, que en lugar de querer la salvación, en lugar de querer que Dios gobierne nuestros corazones. Pero eso es lo principal, vamos entendiendo, es lo principal. Cuando ellos entendieron, este va a derrotar, porque estaban viendo que es su propio beneficio, porque ya no pagarían tantos impuestos como ahora, estaban subyugados pagando tantos impuestos. No, pues para eso, ellos estaban desde un punto de vista que financiero, pero también político. No vamos a ser libres. Otros tal vez se unieron de esa gente, tal vez se unieron a esa comitiva que venía de Betania porque habían oído el milagro de la resurrección de Lázaro, que no lo menciona Marcos, pero lo menciona en otro evangelio, ¿verdad? Entonces tal vez sentían curiosidad por verle. A ver, ¿quién fue el que resucitó a Lázaro? Imagínense que alguien ore por un muerto que esté allá en la capilla y resucite. ¡Wow! Todo el mundo va a querer conocerlo a ese. ¿A poco no? Y ahí sí tienen tiempo, aunque esté trabajando, usted pide permiso para ir a ver. ¿O no es cierto? Sí. Deja de estar viendo la tele por ir. Para sacarle fotos, para publicarlo en su Face. Sí. Sí.
¿no? Entonces, tal vez muchos se habían contagiado de ese entusiasmo popular, pero otros podrían haber estado actuando por imitación, porque eso ocurre. Cuando comienza a levantarse una ola así de algo, eso comienza, ¿no? Repercute en muchas otras personas. Y comienza. O quizá, estoy poniendo diferentes cosas que pudieron haber suscitado para que haya esa multitud alrededor de Jesús. O tal vez podría ser porque la fiesta de la Pascua estaba próxima y Jesús estaba pasando por ahí. Y todos, mire ese Jesús, sí, vamos. Ya saben cómo es la gente. Es lo que pasaba. Pero tal vez vemos también a los líderes religiosos, tal vez estaban simplemente mirándolo, pero tramando cómo lo iban a asesinar. Entre todos ellos, ¿habría alguien que entendía que Jesús era ese rey manso y humilde del cual había profetizado Zacarías? ¿Comprendían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? Se ve que casi nada. Cuando leemos nos damos cuenta. Desgraciadamente la gente no ha cambiado, hermanos. También en nuestros días son muchos, millones los que participan en actos religiosos cristianos sin saber quién es Jesús y lo que Él demanda de ellos. Se dejan llevar por la ola, se dejan llevar por lo que escucharon, se dejan llevar porque alguien los invitó, se dejan llevar por tantas cosas y llenan locales, pero ni conocen a Jesús. Menos quieren escuchar de las demandas de Jesús. Menos quieren que les diga: niégate a ti mismo, toma tu cruz y recién sígueme. Muchos pretenden seguir a Jesús sin negarse y sin tomar su cruz. Eso es imposible, porque Jesús fue muy enfático. 3 pasos fundamentales para seguir al Maestro. La mayoría de manifestaciones populares, hermanos, son muy superficiales, por lo tanto jamás debemos fiarnos nosotros de ellas, puesto que están basadas en la ignorancia, están basadas en el efecto psicológico también, porque muchas veces hay gente que son expertas en la manipulación emocional, y al ser expertos en la manipulación emocional saben qué es lo que tienen que decir para que la gente, y vamos allá, y comienza. Pare de sufrir. Pues sí, digo, ¿quién no quiere parar de sufrir? Pues todos. Pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No dice vas a parar de sufrir, dice confiad, yo he vencido al mundo, dice el Jesús. Pero todo el mundo quiere parar de sufrir, ¿sí o no? ¿Hasta yo? Pero la Biblia dice que no va a ser así. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al que dice para de sufrir o al que dice la Biblia? Pues lo que dice la Biblia: yo he vencido al mundo. Confiar. ¿En quién? En Jesús. Él nos va a ayudar. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y aunque sea, dice, todo sea conmovido, no interesa. Nuestra roca fuerte es el Señor. En eso debe estar nuestra fe. En eso debe estar nuestra confianza. Entonces, regresando a las multitudes, estos entusiasmos de esta naturaleza son temporales, y cualquier presión en sentido opuesto siempre le va a hacer cambiar de dirección. Todos. Y me hace recordar, ¿saben qué? He visto en algunas veces que veo la televisión, las pocas veces, pero siempre veo los documentales, veo los cardúmenes de anchoveta, todos ahí. Pero cuando ven que viene aquí un pez de otra especie a querer devorarlo, dan la vuelta y todos dan la vuelta y todos se van así. O sea, cambian según la situación o circunstancia. Así, un poquito de presión, ¿y qué pasa? Cambian de opinión. Eso ocurrió con la gente. Una semana después, no pasó mucho, apenas una semana, aquella multitud que clamaba Hosana, Hosana, ahora decían crucificadle, crucificadle. Y muchas veces ocurre eso también en la iglesia. Sí, te voy a servir hasta la muerte. Pero a la primera que de repente alguien tal vez no le saludó, cosas como esas, tan sencillas,
Ya no voy ahí porque ni siquiera saludan. Cambian. Y comienzan, no solamente se quedan callados, sino comienzan a decirle, hey, ¿para qué sigue siendo? Yo ya no voy porque ni siquiera saludan. Y él también, tú también. Y comienza allí la bola de nieve. Pero eso no va a arrastrar a los que están firmes en la palabra del Señor, en el camino del Señor. Porque usted no viene por un saludo, usted viene para dar amor. Si no le saludaron, usted tiene que saludar. Si no le dan amor, usted tiene que dar amor. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Porque nuestro corazón ha cambiado. Ya no es el mismo. Nuestra perspectiva ya no es la misma. Ahora somos para dar, no para que nos den. Imagínense, si dos se juntan, dos que dan, pues imagínense, va a ser algo hermoso. No estamos a la expectativa de que alguien nos dé, estamos dispuestos a dar. Es la forma como tiene que ser. Ahora, habiendo hecho esta corta introducción, mire, vamos a los acontecimientos, los preparativos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, estoy yendo al versículo 1 nuevamente de Marcos, a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Como antes comentaba, en esta ocasión el Señor preparó anticipadamente todos los detalles de entrada a Jerusalén. Por ello envió a estos 2 discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino sobre el cual nadie había montado. Ahora, todo esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque Jesús podría haber entrado en la ciudad andando como siempre lo hacía, siempre entraba andando, pero ahora no, tomó una decisión. ¿De qué? De entrar sobre un pollino. Y esto tenía un propósito. Primero, cumplir ¿qué cosa? La profecía de Zacarías que acabamos de leer. No, o sea, es muy probable que ni siquiera los discípulos ni la multitud se acordaran de esta profecía. Tampoco ni se dieran cuenta, no les cayó el 20, porque estaban tan entusiasmados, ¿verdad? Estaban con toda la emoción, a todo lo que da. Así que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que eran partícipes de lo que había profetizado Zacarías. Y así pasa. Pero hay un detalle, un pollino sobre el que nadie había montado antes. Ahora, ¿por qué Jesús, o qué tiene que ver este pollino que Jesús eligió para entrar montado en Jerusalén? Bueno, los que entienden el asunto sobre el pollino saben que el pollino es un animal difícil de domesticar para montarlo. Cuando nadie lo ha montado, y es pollino todavía, nadie lo ha montado, no, pero te van a montar, te bota. O sea, no es un asno que ya está acostumbrado a la carga, hasta el trabajo, no. Los especialistas en la materia dicen que de eso es así. Ahora, por lo tanto, vemos aquí cuando el Señor lo montó y el animal se comporta de una manera dócil, de la forma más tranquila. Esto evidencia de alguna manera su poder sobre la creación animal, pero aún va más allá. ¿Por qué? Porque fíjense que la lección principal que el Señor quería dar es que había algo importante. Y este animal, que nadie lo había montado, era un animal dedicado a un propósito sagrado. ¿Cómo lo sabemos? Por la siguiente razón. Números 19:2 nos va a ayudar a entender esto. Y Deuteronomio 21:3 luego. Vamos a Números 19:2. Dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, es decir, no se haya usado para ninguna labor, para ninguna tarea. Esa es una razón. Vamos a Deuteronomio 21:3. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Es decir, está hablando de un animal que no haya llevado yugo, que no haya llevado carga de ninguna naturaleza. Esto servía entonces para resaltar que esta entrada que Jesús estaba realizando, lo estaba allá a Jerusalén, tenía un carácter sagrado. Era algo sagrado. No era cualquier evento, era un evento especial que Dios lo tenía ya planificado, que ya lo tenía programado. No es cualquier cosa, es algo sagrado, aún a los ojos de Dios. Sin lugar a dudas, esta descripción que Marcos hace de la entrada triunfal a Jerusalén, tal vez a muchos romanos tuvo que haberles sorprendido cuando leyeron esto.
¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a los tipos de desfiles triunfales, cuando regresaba un general victorioso, ¿verdad? O el mismo César. ¿Cómo regresaba? Pues en ellos utilizaban tremendos carruajes de todos los lujos. Alrededor estaban los oficiales y exponían que todo lo que traían, los botines, los esclavos, no, todos los prisioneros conquistados. Y Jesús no entraba en ningún carruaje. ¿Entraba qué? En un pollino. Pero que ese era el libertador, oye, como que no entiendo. Pero no, mira, ve, ¿cómo? Mira el César, o mira el conquistador, y dices que este es el Mesías. Debió ser de mucho más lujo, porque es para la gloria de Dios. ¿No he escuchado eso? Hay que hacer lo más costoso, porque es para la gloria de Dios. Pero en contraste con todo esto, el Señor Jesús entró en un pollino, sin prisioneros, sin riquezas. Y con esto se cumplía también otra profecía de Isaías. O sea, esto no es así casualidad. Vamos a Isaías 9:6. Mire, otra profecía cumpliéndose en ese momento. ¿Sí? Isaías, por favor. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Estaba entrando en paz. No era guerrero, no entraba como los grandes generales victoriosos. Este acto servía para mostrar con claridad que se estaba presentando como el príncipe de paz y no el gran conquistador, de acuerdo a las expectativas humanas. Porque las expectativas humanas son esas, pero lo que Dios tiene es muy diferente. La humildad ante todo. Sigamos ahí en versículo 8 de Marcos. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban rama de los árboles y la tendían en el camino. Aunque la entrada de nuestro Señor, hermanos, se revestía de mucha humildad, sin embargo, no faltaron esas muestras de aprecio de las multitudes. Y aquí Marcos nos dice que algunos pusieron sus vestidos allí en el camino para que sirviera como alfombra. Otros cortaban ramas de los árboles y todos lo ponían como alfombra para que Jesús pudiera pasar. Básicamente era una alfombra improvisada, pero de alguna manera estaban demostrando, ¿cómo se dice? Símbolo de esa dignidad personal de aquel que estaba yendo ahí montado en ese pollino, reconociendo de alguna manera quién es el que estaba ahí transitando. Por lo tanto, hermanos, con este gesto de colocar esas mantas, era una manera de mostrar homenaje, de mostrar respeto hacia Jesús. Pero ¿cómo eso va a cambiar? ¿Por qué hicieron todo eso? Porque pensaban que él iba a ser el próximo, que iba a asumir el mando. Pero qué desilusión cuando no ocurrió así. Por eso que cambiaron. Sigamos, ahora regresemos al versículo 3 de Marcos. Sigamos ahí en Marcos. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá cuando se va a llevar el pollino. Ese es un detalle realmente increíble. Cuando Jesús envía a sus 2 discípulos a buscar a ese pollino, les encargó que le dijeran al dueño del animal: es que el Señor lo necesita. Así de simple. No más explicación. No, dile: el Señor lo necesita. Y yo pregunto: ¿puede el Señor acaso necesitar algo de los hombres? ¿Sí o no? No. Lo cierto que Él tiene todo cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, su humillación se hizo en esa humillación que Él mismo decidió hacerse o tomar esa humillación, ser parte de la humillación, lo hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. Pero Él lo decidió así. Y esa es una lección para nosotros. ¿Cómo hacerse dependiente de sus criaturas? Imagínense. Es algo ilógico. Pollino prestado. Las barcas que predicaba en Galilea eran prestadas, ¿o no? Las barcas prestadas. La casa donde se hospedaba era prestado. El aposento donde celebró la última cena con sus discípulos era prestado. O sea, todo era prestado. Se hizo dependiente de sus propias criaturas. Qué interesante. Dice en Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, usted y a mí también, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este tiene otro contexto, no habla de riquezas meramente materiales,
Pero notemos que él nunca usó algo con el que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Siempre pedía el permiso. Siempre obtenía el consentimiento de las personas. Y sigue aún siendo así. Aunque él tiene el derecho legítimo sobre todos nosotros, él siempre esperará que nosotros cedamos voluntariamente y por amor nos sometamos a él y digamos: yo me someto a ti, yo me arrepiento, yo pongo mi fe en ti y yo me someto para que tú obres en mi vida y en mi corazón. Él no va a exigir a nadie que no quiera. Tú decides. Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Es decir, fíjese, delante y detrás. Recordemos, hermanos, que Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y muchos le estaban acompañando en ese trayecto. Pero al mismo tiempo la noticia de que él se encontraba de camino había llegado hasta Jerusalén. Y así que entre la multitud de peregrinos que ya estaban ahí preparándose para la celebración de la Pascua, muchos salieron a recibirle. Entonces, como iban en el camino, los que salieron a recibirle, unos iban adelante y otros iban detrás de Jesús. A eso más o menos se está refiriendo. No, había dos grupos, uno que iba adelante, otro detrás, y seguramente ambos estaban contestando, ¿no? Hosana, Hosana, ya, bendito el que vive en el nombre del Señor. Imagínense, un grupo de acá y otro de acá, y era una algarabía tremenda. Aclamaciones entusiastas por esa venida de Jesús. Versículo 9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana. Ahí está lo que les estoy diciendo. ¿Ven que no es mentira? Ahí está. O sea, uno con otro, ahí se iban, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hermanos, es la traducción hebrea de salva ahora. Eso significa Hosana, y se emplea como pidiendo la liberación de parte de Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios interrumpiera con todo su poder y salvara a su pueblo con el Mesías que había venido. Es lo que esperaban ellos. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Habían llegado hasta Jerusalén, entonces pues había mucho turista, bastante turista. Y en esa festividad se recordaba que la liberación de la esclavitud de Egipto. Recuerdan, para eso se estableció la fiesta de la Pascua. Entonces el pensamiento generalizado entre todos ellos, esta gente que sabía lo que estaba celebrando, era que cuando viniera el Mesías, en ese momento Dios iba a obrar poderosamente y los iba a liberar, porque justamente celebraban una liberación del pueblo de Egipto. Entonces para ellos dijeron: no, ese es el momento. Si viene el Mesías, este es el momento. Pero estaban razonando desde el punto de vista ¿qué? Humano, por su propia conveniencia, entre comillas. Muchas veces así obra el ser humano. Obra y actúa de acuerdo a su propia conveniencia, pero no se da cuenta que no es el tiempo de Dios, porque Dios conoce los pensamientos y escudriña la profundidad de los corazones y sabe qué es lo mejor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que cuando ellos vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, ¿no? Entonces con ese ímpetu, ¿verdad? Con ese entusiasmo, las multitudes que usaron la palabra, usaron el Salmo 118 para reconocerle a él como el Mesías esperado. Dice Salmo 118, versículo 25: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Podemos ver, hermanos, el emocionalismo a todo lo que da, recordando siempre que el emocionalismo es temporal. Hoy está, mañana ya se esfumó. Ese es el emocionalismo. Muchas veces las masas se dejan llevar por el emocionalismo. Basta que uno comience y le pega al otro y el otro y comienza. ¿Sí? Entonces, pero se acaba. Versículo 10: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Basándonos en otros relatos, sabemos que no se trataba tanto de ciudadanos de Jerusalén como de personas de Galilea que habían ido ahí a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Muchos eran
niños, muchachos, que al ver a Jesús se sintieron movidos a gritar que, con esas palabras que estamos mencionando, el Salmo 118 que les acabo de decir. Ahora, no se puede leer este relato sin darse cuenta de que estas palabras debieron estar muy presentes, hermanos, en la mente de Jesús al pasar por una experiencia inexplicable, porque Él conocía los corazones. ¿Y cómo es que tú me estás diciendo eso? Porque de aquí a una semana tú me vas a negar. De aquí a una semana, y ahora dices que me amas, y ahora dices Hosana, y ahora dices todo esto, pero yo sé que la próxima semana tu opinión va a cambiar. Tuvo que haber sido triste. Tuvo que haber sido triste, hermanos, porque Jesús sabía lo que venía. Así como muchas veces llegamos a la iglesia y decimos: Señor, te seré fiel hasta la muerte, y ahora sí, le voy a echar todas las ganas, y voy a comenzar, y sí. Pero sabe que la próxima semana tal vez cambies de opinión. Sin embargo, a pesar de eso, muchas veces el Señor muestra su misericordia. ¿O no es cierto? Sí. A pesar de esto, mire, el Señor muestra su gracia. A pesar de esto, Dios te habla. Dios te bendice. Miren, y al recordar este salmo de David clama, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y luego más adelante dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero no, fíjense lo que dice antes: la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién era? Jesús. O sea, estaba el cumplimiento total allí. Y estas fueron precisamente las palabras que gritaron estas personas cuando veían a Jesús pasar. Todo el mundo gritándole eso. Y Lucas añade algo interesante en su relato acerca de este suceso. Ahí en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 41 al 44, dice: cuando llegó cerca, al ver la ciudad de Jerusalén, porque recuerden que era como de bajada, así, y la ciudad se ve allí, lloró sobre ella. Ahí está. Lloró, diciendo: oh, si conocieses tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Qué tremendo. Estas palabras son sorprendentes, hermanos. Pasaron 40 años desde esta profecía, cuando llega el general Tito romano y trajo consigo a sus ejércitos y sitió la ciudad de Jerusalén, los destruyó por completa, los incendió, el templo fue quemado ahí en contra de las órdenes del general, porque Tito no había dicho que destruyeran, pero ellos estaban con toda la euforia de los soldados y lo quemaron. ¿Y qué sucedió? El oro comenzó a derretirse, y el derretirse comenzó a incrustarse en las paredes, y entonces los soldados, para sacar el oro, comenzaron a sacar piedra tras piedra para extraer el oro. Por eso que piedra por piedra destruyeron por completo la ciudad. No quedó nada. Se cumplió apenas 40 años. Al descender montaña abajo, Jesús sabía todo lo que iba a suceder y oró, porque según cuenta Lucas, no conociste el tiempo de su visitación. Hermanos, es una de las más trágicas frases de la Biblia. El no conocer cuando Jesús estaba llegando. El Mesías. No conociste o perdiste la oportunidad que Dios te estaba dando. Es lo que está diciendo. Dios había mandado invitaciones a este gran acontecimiento. 500 años antes había dicho cuándo sucedería, cómo sería el plan exacto del momento, y todos los detalles lo había dicho, lo acabamos de ver en las diversas profecías. Pero ¿saben qué? No fueron capaces de entender, no fueron capaces de discernir, porque cuando vino Jesús le dieron la espalda, porque cuando vino Jesús se hicieron los sordos. La única excepción era un grupo de campesinos galileos y sus hijos que estaban celebrando la Pascua. El resto no entendía.
Con frecuencia ocurre en estos tiempos también lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado de una y otra manera? Y qué triste que un día el Señor te tenga que decir, yo no ahora, sino cuando estés a la presencia, diga, tú desperdiciaste la oportunidad que yo te di. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Tú desperdiciaste. Evidentemente las multitudes esperaban a Jesús que fuera a establecer el reino, y él mismo se iba a sentar en el trono de David, pero estaban tapados, no entendían. Había entre ellos también algunos fariseos que, viendo estas exageradas aclamaciones, ay, ¿por qué se levantan? ¿Por qué tanto exageran? Está bien que hacen milagros, pero no es para tanto. Y le reclamaron a Jesús, hey, cállales un poco a tu gente. ¿Qué dice Lucas 19:39? Mire, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo, si estos callan, las piedras clamarían. Si Dios te está llamando y te está dando una oportunidad de reconciliar tu vida con Él, o quieres que Dios te pase, te haga un bypass y que dé oportunidad a las piedras. No está hablando de las piedras físicas, está hablando de aquellos que están perdidos todavía y que te bypassee a ti por no querer entender completamente la palabra. Porque a veces queremos la palabra, pero que a la mitad, a medias. La que no nos gusta o que no estamos tan de acuerdo, esa la desechamos. Lo que nos gusta, eso sí lo agarramos para nosotros. No, hermanos, todo el consejo de la palabra es útil. ¿Para qué? Para instruir, redarguir, para exhortar, para corregir, aconsejar, consolar. Toda la palabra. No desechemos nada. Nada. Y comienza a decirle a tu corazón, ya no desechemos nada. Es tiempo de poder percibir todo por completo. Aunque mi entendimiento y mi razonamiento no vaya muy acorde, no importa. Dile a tu espíritu, voy a recibir todo. Todo. Por completo. Porque yo no quiero escuchar el día postrero en que me diga, no te apercibiste del día en que yo te hablé. No quisiste rendirte cuando yo me manifesté a tu vida. En la oportunidad que te extendí. Ya quisiera ir por el final, dice en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué increíble. Se había venido de Betania. ¿No les llama la atención? Venir a Jerusalén, entrar en la ciudad, ir al templo y regresarse a Betania. Es algo ilógico. Cuando Jesús llega a Jerusalén, su viaje no concluye en el palacio, sino ¿dónde? En el templo. ¿Por qué razón? Primeramente porque esa era su casa, porque Él lo había establecido así. Dios había establecido allí el templo, era el lugar de su trono. Había sido siempre en toda la historia de Israel. De los días que habían estado en Egipto, Dios había establecido morada en el tabernáculo y luego el tabernáculo en el templo. ¿Recordamos eso, sí o no? Sí, así lo había dicho el Señor. Pero al mismo tiempo se trataba de una visita oficial al mismo corazón de la nación, con la finalidad de llevar a cabo ¿qué? Una inspección de su estado espiritual, porque en el templo se ve la condición espiritual de la nación. Pero también sirvió para poder cumplir parcialmente la profecía de Malaquías. Digo parcialmente. Malaquías 3:1 dice, y vendrán súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ahí está, cumpliendo esa parte de la profecía. Y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de haber mirado alrededor las cosas como estaban, aunque se suponía que era su casa, lo que vio no le podía o no le permitía encontrarse cómodo, a pesar que era su casa. ¿Acaso el templo no era la casa de Dios? ¿Sí o no? Pero no se sentía cómodo. ¿Qué vio con tanto desagrado? Bueno, si seguimos leyendo, y esto voy a hacerlo muy rápido porque esta es la parte final ya.
veremos que cuando al día siguiente regresa, volcó la mesa de los cambistas, las sillas que vendían. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús mismo había venido a inspeccionar su casa, su templo, y encontró que sus ceremonias religiosas estaban carentes de significado. Dios había mandado que hagan eso, pero ahora carecían de significado. ¿Por qué? Porque todo lo habían convertido en una comercialización. Cuando se comercializa lo que Dios te manda, no tiene sentido. Lo único que les motivaba era el dinero, las ansias de poder. Y lo que era mucho más grave aún, cuando Él se presentó ahí, los mismos líderes religiosos de la nación rehusaron reconocerle sus derechos. No quisieron conocer quién era Él. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios y no lo aceptaban como el legítimo rey. No lo aceptaron. No lo conocían. Pero sin darse cuenta, ellos cumplieron con total exactitud el Salmo 118, con el que las multitudes le habían aclamado. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La desecharon, las cabezas de ahí de Israel, lo desecharon, pero vino a ser la piedra del ángulo, la piedra más sólida sobre la cual se constituye todo el edificio, el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo somos parte. Jesús veía las terribles consecuencias de su actitud, que iban a venir todas sobre ellos, y se lamentó en lo profundo de su corazón. Y voy a volver a leer lo que dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella diciendo: si también conocieses tú, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y se derribará a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No había espacio para él en Jerusalén. Salvo la noche del arresto y el juicio, no pasó ni una noche en Jerusalén, ni una. En cambio se encontraba tan cómodo en la acogedora casa de María, de Marta y de Lázaro, allí en Betania. Así dice que se fue nuevamente para atrás, de regreso a Betania, a pesar de haber llegado al templo, porque lo que vio en el templo no le agradó. Hoy no existe más un templo físico. Cada uno es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si ahora te visita, ¿cómo encontraría o cómo lo encuentra ese templo? ¿Crees que Jesús se anime a reposar en tu templo? O tal vez tenga que dar media vuelta y regresarse a Betania. Yo no te conozco tu corazón, pero Él sí lo conoce. Hermanos, hoy está inspeccionando tu templo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estás listo para esta inspección? O es necesario que tal vez con total franqueza hoy podamos decirle: Señor, tú me conoces y sabes que no estoy listo.